Y por ello es que tenemos prácticamente que este diodo tampoco es lineal ante corrientes superiores a los 15 miliamperios, que es lo que les estaba comentando aquí. Aproximadamente unos 12, 15 miliamperios, ¿sí? Esto tiene que generar una curvita, ¿va? Entonces, ¿cuál es lo ideal? Pues lo ideal es que trabajen ustedes en esta zona. Eso es lo ideal, siempre y cuando no sea una señal pulsante. No sea una señal pulsante en el tiempo. Si ustedes lo quieren solamente como switch, es decir, que tengan un pulso cuadrado totalmente, pues yo les diría, ¿saben qué? Requiere mejor trabajar en la región de saturación para que exista menor consumo. ¿Cómo logramos eso? Bueno, pues trabajando prácticamente en estas zonas. Y ya vimos que existe 0.5 volts en el transistor, 0.5 volts, vean, de acuerdo a los datos del fabricante, para que este transistor entre en saturación. Entonces, recapitulando, para trabajar en la zona lineal del transistor, vean que es prácticamente mayor a 1 volt, 1.2, 1.5 voltios, 2 voltios, ¿sí? Dependiendo de cuál sea la curva con la que deseen trabajar, ¿va? Vamos a poner un ejemplo aquí mismo. Suponiendo que yo deseo de que este fotodiodo, mejor dicho, vamos a empezar siempre con la carga, es decir, yo deseo que este dispositivo a la salida me genere 15 miliamperios. Vamos a trabajar con 15 miliamperios. ¿Se acuerdan del circuito anterior? De este. Yo quiero que este circuito trabaje aquí con 15 miliamperios. La siguiente pregunta sería, ¿qué potencial desean ustedes en colector emisor? No sé, colector emisor. Requiero que tenga un potencial de 3 volts. Vamos a suponer. Ante ello, pues yo puedo elegir qué potencial de alimentación. Pues vamos a decir que sea 5 volts. Vamos a dejarlo así. Por lo tanto, ¿qué valor tendría la resistencia? Pues vámonos por ley de Kirchhoff, ley de Mayas. Pues ya sabemos que aquí decíamos un potencial de 3 volts. ¿Qué otro elemento hay? Bueno, pues simplemente la resistencia. Entonces, voy a medir la caída de tensión que existe de este nodo a referencia. Entonces, en este caso sería 5 menos 3. Yo tendría aquí 2 volts. 2 volts. Y como ya sé que deseo 15 miliamperios acá, 15 miliamperios, entonces, ¿de cuánto tendría que ser esa resistencia para asegurar estas características de diseño? Ante 5 volts de alimentación. A ver, ayúdenme por favor. 2 entre 15 miliamperios, 2 o 2 entre 0.015 amperes, ¿cuánto sería? De acuerdo a mi calculadora, dice que yo tendría aquí una resistencia de 133 ohms. 133.33. ¿Sí? Con ello yo estoy asegurando de que yo quiero 15 miliamperios que fluctúen aquí. Otro caso, inciso B. Si yo deseo que el colector emisor sea de 4 volts, por ejemplo, tengo de 2. O cambio este, ¿sí? Para que yo recalcule este. O propongo este, que es la carga, para que yo sepa de qué valor tendría que ser la alimentación. Entonces, suponiendo que me interesa una carga de 200 ohms. No sé, mi carga tiene 200 ohms. ¿Qué voltaje tendría que usar de alimentación? Bueno, si yo sé que existe 15 miliamperios por 200,
¿Cuánto da eso? 0.015 por 200. Aquí tendría que tener 3 volts aproximadamente. 3 volts, ¿va? 3 volts más 4 volts, por lo tanto, esto debería estar alimentado con más 7 volts. Aquí, para que yo garantice de que aquí va a fluctuar 15 miliamperios y que va a haber un potencial de colector emisor de 4 volts. ¿Sí quedó claro esta parte, este ejercicio? ¿Sí? Ok, Magali, los demás jóvenes, ¿están aquí todavía? Digo, si voy rápido, dígame. Ok, Marisela, Yasmín, gracias. Ian, Elder, Adrián, estás por acá. Tamara, ok, gracias. Ok, Raúl, Alejandro, Alexandra, Brasil, ok, Luis, James, Evaristo, Joshua, Wendy. Hoy veo muy callada a Alexandra, Alejandro, ya vi por acá que ya vi que comentara algo a su momento. Ok, bueno, bien. No sé si alguien me haya faltado por mencionar, espero que no. Ok, Wendy. Bien. Entonces, esta es la primera parte. Entonces, yo ya sé qué deseo a la carga. Vaya, ya sé que yo empiezo a analizar por esta sección o que yo empiezo a analizar por esta otra sección. Entonces, vamos ahora a determinar qué corriente necesito en diodo para que yo asegure 15 miliamperios. ¿Sí? Vean que estoy usando esta curva de esa familia. Vean que yo aquí estoy diciendo 15 miliamperios en diodo. Ese es en diodo. Ya está caracterizado, ¿eh? ¿Cuántos fotones pasan? No lo sé. Aquí el fabricante ya me da caracterizado esto en términos eléctricos, no en términos ópticos. Y ya aquí dije, bueno, yo quiero 4 volts, vean, y trabaja bastante bien mi sistema, mi circuito. Me voy ahora a mi curva de diodo. Con 15 miliamperios aproximadamente, ya dijimos que esta gráfica es logarítmica, aquí sería 20. A la mitad, vamos a considerar que esto fuese más o menos por acá. Consideremos entre una temperatura de 25 grados centígrados, que sería, creo que esta. Entonces está muy cercana, ¿qué quieren? A 1.8 a 1.18 volts. Entonces, el diodo requiere estar polarizado con 1.18 volts en directa a una corriente, por supuesto, ¿sí? 15 miliamperios. Creo que cometí un error, chavos. ¿Ya se dieron cuenta? ¿Alguien ya se dio cuenta del error que cometí? ¿Ninguno? El error que acabo de cometer es de que yo polaricé el transistor con la corriente directa del diodo. Vean, tomé este valor en vez de que yo tomara este valor de acá, que es la corriente de colector. Por lo tanto, voy a rectificar ese dato. Aquí yo tendría 25 miliamperios como 22 miliamperios en colector para que yo asegure 4 volts, pero que requiero tener en diodo 15 miliamperios. ¿Sí? Ahora sí ya se dieron cuenta. O todavía se me perdieron. Va, entonces,
este cálculo estuvo mal. Bueno, los dos casos. Bueno, si hubiese sido 15 miliamperios sin colector emisor, eso hubiese estado bien. Pero de acuerdo a que yo dije, bueno, voy a usar la curva de que el diodo debe fluctuar en 15 miliamperios y para eso me va a generar un potencial de 1.18, pero el transistor me va a generar una corriente de colector de acuerdo a su hoja de datos aproximadamente de 22 miliamperios. Y quiero que genere un potencial ya sea de 3 o 4 volts. Vamos a decirle que sea de 3 volts. ¿Sí? Fíjense bien, ¿eh? Fíjense bien, ya estoy quedando medio dormido. ¿Va? Para que lo tomen en cuenta al momento de hacer sus datos, su diseño. Entonces, hay que recalcular. Vamos a considerar nuevamente que tengo 5 volts y que aquí requiero que exista un colector emisor 3 volts. Por lo tanto, yo sé que aquí hay, por ley de mallas, análisis de mallas, 2 volts. Entonces, 2 volts entre 22 miliamperios, ¿cuánto nos da esa resistencia? Ok, entonces nos dice que la carga debe ser de 91 ohms. Vamos a redondear a 91 ohms. Habría que ver qué potencia requiere esto para ver si aguanta medio watt. Ya que tengo me voy a esta parte del diodo. El diodo me dice que cuando tenga 1.15 miliamperios va a generar 22 miliamperios en transistor y por lo tanto, para que yo asegure 15 miliamperios, debo asegurar que el diodo debe generar 1.18 volts de ánodo a cátodo. De ánodo a cátodo. Y si yo tengo aquí una señal de 0 a 5 volts, por ejemplo, va de 0 a 5 volts, ¿qué valor tendría que tener esta resistencia de control? Estoy seguro que ya no serían 50 miliamperios, 50 ohms, perdón. A ver, calcúlenle, por favor. ¿Cuándo va a conducir esto? Pues cuando tenga máximo 5 volts, en este caso. Cuando tenga máximo 5 volts, yo sé que va a conducir este diodo. Cuando esté en 0, sé que no va a haber corriente en el diodo. En el transistor, sé que también no debe haber, a pesar de que existe una corriente de oscuridad, que ya vimos que es del orden de nanoamperios, ¿sí? Pero que es despreciable. Para que active, se considera despreciable y no se podría activar ese transistor ante esa corriente. ¿Va? Entonces, ¿qué valor tendría la resistencia de control? Pues analizando la malla, tengo 5 volts menos 1.18 volts sobre la corriente que pasa aquí, en este caso los 15 milis. ¿De cuánto debe ser esa resistencia de control para que yo asegure de que este diodo debe fluctuar 15 miliamperios de ánodo cátodo y debe generar un potencial indirecta de 1.18 volts? ¿De cuánto sería este elemento? De 254. Ok, gracias. 254 ohms. Lo reglamentario para que esto trabaje con estos parámetros. Lo reglamentario para que esto trabaje con esos datos. ¿Sí? ¿Quedó claro cómo trabajar, cómo polarizar esto?
¿Quedó claro, jóvenes? ¿O ya se durmieron? ¿Todo bien? Sí, sí, sí que, sí te dormiste, Tamara. Todo claro, ok, ok, va. Bien, bueno, pues esto es si trabajamos al transistor en la zona activa. ¿Qué pasa si lo trabajamos en la zona de saturación? Ya dijimos que en la zona de saturación podemos decir que el transistor de colector emisor debe tener un potencial, en ese caso máximo, de 0.5 voltios. Pero ¿qué pasa cuando tenemos una corriente diferente a la que nos dio el fabricante de prueba? Bueno, pues esta curva nos dice cuál sería el voltaje colector emisor en saturación ante una corriente en colector, y por supuesto qué corriente tendría que haber en el diodo para que yo asegure estos datos que me está mostrando el fabricante. ¿Va? Entonces, para que yo diga, bueno, pues es que yo deseo que el transistor tenga, vamos a agarrar este punto de aquí. Es decir, y eso es porque yo considero trabajarlo como activación, ¿eh? Como una señal lógica, 0,5 volts. Es decir, ya no tengo una señal variante, porque no me conviene tener aquí una señal variante, aquí en este punto, porque estaría prácticamente entrando a la zona no lineal. ¿Va? Adicional de que deseo que el transistor tenga una corriente, perdón, un voltaje colector emisor de cero. ¿Sí? Es lo que yo deseo cuando el transistor trabaja como switch. Sin embargo, es semiconductor y genera un potencial de colector emisor. Entonces, ante ello, prácticamente estaría diciendo de que el transistor, para que me asegure 25 miliamperios, perdón, 20 miliamperios en colector emisor y que esté trabajando en saturación, debe estar polarizado con 0.3 volts. Y para ello el diodo debe asegurar 25 miliamperios. ¿Vale? Eso es lo que deberíamos asegurar nosotros para que esto trabaje en su zona de saturación. ¿Vale? Vamos con las curvas de la relación de transmisión de corriente. Temperatura, vean, a partir de esta parte de 0 grados, podríamos decir que este coeficiente normalizado de relación de transmisión de corriente con respecto a la temperatura. Por eso no nos conviene que esto se caliente. Nos conviene asegurar una temperatura constante. Corriente de fuga, colector emisor, vean. Y esto es cuando no existe base, es decir, no está polarizada la base, o no llega ni un fotón a la base, o no llega ni un fotón a la base, o no existe corriente de base, porque acuérdense que tiene un pin de base. Vean que en nanoamperios, ante una corriente de 0 miliamperios en el diodo, si yo polarizo el transistor con 40, bueno, de 2 a 40 volts, ¿de acuerdo a esta curva, a estas pruebas? E incrementa la temperatura, pues obviamente la corriente de fuga del transistor va a incrementar. Vean, estaría incrementando prácticamente hasta 1000 nanoamperios, es decir, un microamperio, ¿sí? A esta zona. Si tuviera prácticamente unos 90 grados, ¿sí? Celsius en mi sistema, en mi circuito eléctrico. Por lo tanto, repito, no conviene que estos dispositivos tengan una temperatura superior a los 30 grados, 30, 35 grados. Exagerado 50, vean hasta dónde llega los 50.
La otra curva directa, de corriente directa del diodo contra la corriente, la razón de transmisión de corriente normalizada para un circuito no en saturación. Vean cómo se comporta ante las diversas temperaturas. Tenemos de que es lineal o casi lineal ese comportamiento ante una corriente cercana hasta los 12 miliamperios. 12, 15 miliamperios aproximadamente. Pues a lo mucho que yo les propondría trabajarlo sería hasta los 20 miliamperios. Por supuesto, lo pueden trabajar arriba de esa cantidad siempre y cuando el circuito la merite. Y así nos podemos pasar analizando las otras curvas. Vean que aquí tenemos en saturación la curva normalizada en saturación. Vean que esta se recorre, es menor. Si antes decíamos que era como a los 15, ahorita es a los 10 miliamperios, en donde tengamos una curva casi lineal positiva. ¿Va? Bueno, jóvenes, prácticamente eso sería todo. Vamos a ver qué otra. Ok, se me está pasando esta de frecuencia. Vean, frecuencia, cómo se comporta ante la frecuencia. Nos dice esto que vamos a tener un desfase. Si aplicamos una frecuencia, una señal pulsante en el tiempo, vamos a tener un desfase aproximadamente de 90 grados, vamos a tomarlo, cuando estemos trabajando a una frecuencia cercana a los 300 kilohertz, perdón, 20 kilohertz aproximadamente. 200, 300, 400, 500, 600. Más o menos queda a los 300 kilohertz. Vean que va a haber un desfasamiento que implica que si yo tengo aquí a la entrada una señal pues de 300 kilohertz, a la salida, sí, aclaro, esa es entrada in en el diodo, la salida out, ¿qué significa eso? De que ya voy a tener un desfasamiento más o menos de 90 grados. Es decir, la señal sería prácticamente así. ¿Va? Existe una delta T. Bueno, una delta teta. ¿Vale? Bueno, esta es mi teta. Entonces, para quien lo vaya a trabajar en frecuencia en algún momento, pues cheque bien si eso es un factor que deban contemplar o no. ¿Importa o no importa? Igual, vean qué tan lineal es con respecto a la corriente y un voltaje de alimentación de 5 volts. Y por último, esto si lo trabajamos en switcheo, es decir, en conmutación, corta saturación. ¿Cuáles son los tiempos de retardo ante las diversas cargas del transistor? Vean que si trabajamos con una resistencia de carga que esté en rangos desde 1 hasta 10 kilos, el tiempo de switcheo prácticamente se va a mantener cerca de 1 microsegundo. El tiempo en falling, ¿va? Es decir, la señal viene así, ya si hacemos un zoom, eso es el tiempo de rise, el TR, o el tiempo en on,
en tiempo en Falling, Waterfall. Oh, ¿va? Entonces vean que ese tiempo disminuye conforme aumenta la carga. Perdón, aumenta, no disminuye, aumenta. ¿Sí? Hasta aquí, dudas, preguntas, jóvenes. Ya leímos todo lo que es la curva, las hojas de datos de esto y hicimos un ejemplo. Nos quedan prácticamente 12 minutos, que iba a ser más rápido. Pues es así como como se usa este dispositivo. Vean, en el Proteus hay un 4N25, ya sea que lo activemos con LDRs. ¿Sí saben qué es un LDR? ¿Alguien ha usado? No. Un fotorresistor, efectivamente. Es decir, que este va a generar, por ejemplo, este sería luz, por ejemplo. Luz, ¿qué tanta luz incide ante resistencia? Si este dispositivo no le llega nada de luz, va a generar una resistencia elevadísima. ¿De cuánto? Si no me equivoco, de manera comercial hay de 10 megaohms. 10 megaohms, sí, una fotoresistencia. O 100 megaohms. No sé si alguien ya la haya usado, para que me corrobore ese dato. Cuando no hay luz y lo miden, prácticamente este dispositivo puede generar hasta 100 megaohms. A medida que se incide fotones en esta celda, este LDR empieza a disminuir su resistencia. Tiene este comportamiento, a tal grado que cuando le incide la máxima cantidad de luz, va a mantener una resistencia fija, o mínima, mejor dicho. ¿De cuánto? Del orden de ohms. Así es como trabaja este fotoresistencia. Dado eso, bueno, yo les voy a pedir que hagan un circuito para que trabajen con esto. Por supuesto, es simulado, ¿eh? Para activar un transistor, ¿vale? Para eso, miren, yo les voy a mostrar un circuito que prácticamente viene dado la misma características. Vean, este es un circuito de aplicación esto. Es un circuito de aplicación, repito, el cual hace lo siguiente. Es un comparador de ventana. En este caso, ese es un MOC. Vean la diferencia de este al 2N25. Este es una matrícula MOC 3010, me parece. Y es un Optotriac. Ese es un Optotriac. ¿Cómo funciona este? Prácticamente controlando su ángulo de disparo. Para ello, se requiere, por lo tanto, generar una corriente de diodo para polarizar a esto. Genere unos fotones para que incidan en su compuerta y esa compuerta permita la conducción de terminal 1 a terminal 2.
Repito, se los estoy mencionando, porque tendríamos que ver también la hoja de datos de esta matrícula. Cuando se polariza esto con una cierta corriente, repito, por si alguien tiene dudas, ¿no? De cómo funciona esto, va a dispararse a un cierto ángulo, porque estamos trabajando en un nivel de AC. Ya sea que yo diga, pues quiero que se polarice, no sé, en 80 grados, ¿sí? Que esto empieza a conducir. Entonces, la señal que vería la carga prácticamente sería de toda esta zona. Ya no los 365, los 360 grados, sino sería prácticamente una porción de la señal hasta aquí este cruce por cero y de aquí hasta el siguiente cruce por cero. Para controlar ya sea un motor o una carga que requiera 120 volts, por ejemplo. Entonces, lo que ustedes van a hacer es controlar un LDR. Repito, esto se los dejo ya de hobby, chavos. Ya no lo voy a calificar esto, ¿eh? Es decir, ya no se preocupen ahorita. Ahorita suficiente tengo para que yo les califique y yo les entregue una calificación. Entonces, esto porque queda pendiente, ¿va? Y es parte del temario. Por si alguien tiene curiosidad, inquietud, hágalo, ¿sí? Y lo veríamos la siguiente semana. Repito, para que guste, ¿va? Si quieren, les dejo un ejercicio y lo revisamos y asignamos una calificación de esto. Si gustan, lo calificamos. Si no, lo dejo como hobby para que lo haga quien desee. Repito, voy a eliminar esta parte del video, ¿vale? Para que ya no se escuche. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que yo les pediría que hagan de hobby? Polarizar a esto para activar una carga. Entonces, o sea, les muestro esto para que vean dónde podríamos usar los optoaisladores. Esto tan solo es un optotrack. Si yo quisiera activar una, una carga que requiera solamente un nivel de AC, de DC, perdón, bueno, pues diría, yo quiero que aquí me active una lamparita que trabaja a 10 volts, por ejemplo. Un poquito, yo creo aquí que sea una luz simplemente de emergencia, de un LED que trabaja a 10 volts en CD, que trabaja en 10 volts en DC. Y que esta LED, este bulbo se activa con, pongan ustedes que con, vamos a poner un valor más elevado, 100 miliamperios, por ejemplo. 100 miliamperios. Esas son las características del LED que deseo que activen con un optotransistor. Pregunta de examen. ¿Creen ustedes que con el 2N25 podríamos levantar esta carga? Pregunto a todos. ¿Se siguen aquí todavía? Ok, Magali. ¿Los demás siguen aquí? Ok, bueno. Ok, bueno, qué bueno. Pregunto.
creen que yo lo que deseo es activar esta carga, este LED, este bulbo, pues. Haz de cuenta que es un indicador, así de simple. Es un indicador y esto está trabajando con baterías. Por ejemplo, yo diga, estoy trabajando con una batería de 9 volts, pero este lado está conectado a un transformador, por ejemplo, viene 120 volts, 120. Está trabajando con un transformador, en este caso, o sin transformador. De hecho, hasta lo puedo poner sin transformador. Viene 120 volts y simplemente tengo aquí conectado, ese sería prácticamente mi AC, una resistencia vaya con un capacitor acá, por supuesto para protección, y aquí lo tengo conectado a un diodo Zener, por ejemplo, que me genera, vamos a decirle, 20 volts. 20 volts o 10 volts. Me van a preguntar, bueno, pues ¿para qué quiero esto si lo puedo conectar directo? Sí, es cierto, pero yo lo que quiero es de que cuando este dispositivo, que ya quizás yo tenga de manera remota en alguna parte con alguna batería de 9 volts, ¿vale? Me mande un indicador para que se active esta válvula, este LED. Aquí viene la segunda pregunta. ¿Creen que sea necesario que lo alimentemos con tanto voltaje? ¿O sí creen que sea suficiente con un optotriac? Un optotransistor, perdón. ¿Creen que con un optotransistor sea más que suficiente para alimentar esto? ¿O cómo lo harían ustedes, de acuerdo a todo lo que hemos visto? ¿Cómo creen ustedes que podrían resolver esto? ¿Alguien por aquí que me diga algo? En primera lo estoy haciendo porque aquí requiero aislar la tierra de esto con la tierra del segundo circuito. Por eso lo estoy haciendo así. No sé, consideren de que ese es un LDR o no sé, que es un sensor de rayos fotónicos, no sé, rayos gamma y que no deseamos que exista perturbación de la línea hacia acá, por ejemplo. O sea, que sea un fotodetector. Igual, Raúl, vaya, por eso repito, este es un sensor, vaya, cualquiera. En este caso es un sensor de fotoresistivo, podría ser un sensor de temperatura, podría ser una galga extensiométrica para medir flexiones, etcétera. A ver, piénsenle y ya, el que guste, si tiene duda, lo estaremos viendo mañana. Falta, lo único que falta, jóvenes, es ver el 555. Ese sí creo que es fundamental. Y requiero que lo investiguen. Ese va a ser tarea.
No está muy complicado ese. Trabaja en dos, como monoestable y estable, es decir, como generador de pulsos constantes o como activación de un solo pulso. Falta ese dispositivo, falta eso para que se cumpla el temario. ¿Va? Es lo único que estaremos viendo mañana. Entonces, eso se los voy a dejar como investigación. Ese sí va a ser una tarea. Y de entre eso, si alguien quiere ganar puntos adicionales, vaya, que considere que le haya ido mal, que yo espero ya mañana les doy ya gran parte de su calificación, ¿sí? Lo puede entregar el que guste, el que no, pues tampoco no hay problema. No le resta, pues. ¿Podría sumar? Sí, mas no le resta, ¿vale? O alguna otra aplicación con un optotransistor. Así de fácil. ¿Sí quedó claro para todos? Digo, repito, esto es, tómenlo como cultura general, para el que guste indagar más, ¿va? La tarea que les voy a pedir, sí, Marisela, del 555, que lo usamos como timer casi en todo, ¿va? Eso sí lo subo. Esta sí es opcional, Marisela, esta. La de timer no. La de timer requiero que lo investiguen, eso sí. Y mañana vemos algunos detalles que hagan falta del timer. Se lo muestro en multisim para que sea mucho más fácil, ¿vale? Y con eso terminaríamos prácticamente todo lo que es el temario, ya. Desde mañana sería la última clase, la última sesión teórica que tengamos del temario. Bien, jóvenes, ¿alguna duda, pregunta? Repito, esto del transistor, optotransistor, es opcional. Lo que sí dejo de tarea para mañana es que investiguen el 555, que le den una leída, ¿sí? Una ojeada, y ya vemos en el multisim cómo hacerlo, ¿va? Entonces, esto que es opcional, de hecho se los voy a poner ahí, buscar alguna aplicación para activar algún sensor, ¿va? Con optotransistor. Se los dejo. O les subo aquí las características para que ustedes resuelvan. Por ejemplo, este es un caso, ¿va? Requiero activar un LED, un foco. A ver, permítame. Sí, requiero que analicen esto, pues, para que activen un foco con estas características en la parte del transistor, dado estas características de alimentación. Punto. ¿Va? Si alguien tiene inquietud, ya lo vemos mañana o la siguiente semana con más calma. ¿Va? Bueno, pues jóvenes, si no hay dudas, preguntas, dejamos hasta aquí el tema de hoy y ya nos estaremos viendo mañana nada más para ver detalles del 555. Eso nada más es una investigación que dejo hoy para mañana. ¿Sí quedó claro para todos? Bueno, pues sí, para que sepan cómo funciona el 555. Bueno, pues jóvenes, entonces hasta aquí la dejamos. Cuídense, que pasen una excelente tarde, cuídense mucho.
Nos vemos mañana. Hasta luego. Igual, hasta luego. Bye bye.